Hola, muy buenas. Justo hace una semana, el lunes pasado, en el episodio 624, os conté cómo pueden hacer los particulares para llegar al Tribunal Constitucional en casos jurídicos donde se haya vulnerado algún derecho. Terminamos el episodio avisando de que el Constitucional no es el final del camino, sino que existe también la posibilidad de la justicia en la Unión Europea, de la que hablaremos en este episodio. Hoy en Simple Política, ¿cómo recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Es cierto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha hecho famoso en los últimos años en España por el caso de los políticos independentistas catalanes que han llevado su caso hasta Estrasburgo, ciudad francesa, sede de este tribunal. Pero cualquiera de nosotros podría recurrir a esta justicia europea y hoy os vamos a comentar cómo. Pero antes, mensajito. En Simple Política llevamos 4 temporadas tratando de hacer sencillos conceptos de la política que parecen complicados y explicando el día a día de la política con nuestro espíritu divulgativo. Queremos agradecer que estés al otro lado escuchando nuestros episodios, pero también queremos que entiendas que Simple Política te necesita. Para seguir con nuestros podcasts, nuestros directos de Twitch, la página web y muchos más proyectos, necesitamos mecenas como tú. A cambio, te ofrecemos ventajas y contenido en exclusiva. Si quieres hacerte mecenas, visita patreon.com/simplepolítica. La idea de llegar a Estrasburgo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es sencilla y muy parecida a cuando la semana pasada os contaba cómo podríamos hacer llegar un caso en el que creemos que se están vulnerando nuestros derechos hasta el Tribunal Constitucional. Ahora entraremos en detalles, pero simplificando podemos decir que la justicia europea es nuestro último recurso cuando creemos que la justicia en sí o la sentencia de un caso está siendo injusta para nosotros. Os preguntaréis injusta en qué sentido, es decir, ¿qué interpretará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como injusticia para justificar que nosotros hayamos, como digo, llevado un caso ante este tribunal? La injusticia es que se nos haya vulnerado o bien derechos humanos o bien que no se esté cumpliendo con la legislación europea, es decir, que en ese caso judicial o bien nuestros derechos no han sido respetados o bien el tema del que se está hablando hay alguna parte, que normalmente seremos los otros, no nosotros, que no estará cumpliendo con la legislación europea. Esto podría ser incluso el propio país que no esté cumpliendo, Porque recordad que existen leyes europeas que se aprueban en el Parlamento Europeo y que son de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión Europea. Si no, que se lo pregunten a Polonia, que recordaréis que ha mantenido en estos últimos años un fuerte enfrentamiento con la Unión Europea, precisamente porque su Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional polaco, consideró que la legislación nacional polaca está por encima de las leyes europeas, cosa que viola cualquier principio esencial y que además rompería un poco el consenso en Europa y sobre todo un poco el sentido del derecho europeo, porque claro, si cada país dice, toma el ejemplo de Polonia, cada país dice que sus leyes están por encima de las europeas, ¿qué sentido tiene todo el entramado jurídico de la Unión Europea? Que junto con el mercado común es básicamente lo que da sentido a este experimento, ¿no? Este experimento geopolítico que ya nació hace bastantes décadas. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. La cuestión es tener claro que existen unas leyes y códigos a nivel nacional, local, autonómico, por supuesto, ¿vale? O sea, no solo nacional, o sea, pero bueno, nacional está por encima de autonómico, autonómico está por encima de local, pero europeo está por encima de todo esto. La legislación europea está por encima, o sea, pasa por encima de cualquier otra legislación nacional, autonómica y local. Esto, a la vez, significan dos cosas. La primera, que las leyes nacionales deben adaptarse a lo que se apruebe en el Parlamento Europeo. Si una ley española contradice una ley normativa europea, es la española la que debe cambiar o anularse. Cuando entra en conflicto, es la de rango menor, que en este caso sería la española, la que debe cambiar o anularse. Aunque no es el tema de hoy, algo parecido tendríamos en caso de que una norma local contradijese una ley, por ejemplo, pues es una ley orgánica aprobada en el Congreso de los Diputados. Pues no, o sea,
O sea, una orden de un ayuntamiento no puede contradecir una, pues como digo, una ley orgánica que ha salido del del Congreso de los Diputados. Bueno, pues en el caso europeo lo mismo. Si la ley española está contradiciendo de alguna manera a la europea, incluso aunque la europea se apruebe más tarde, la española debe cambiar. La segunda derivada de esto de la legislación europea, de que pase por encima de cualquier otra, es que se debe cumplir la legislación europea, y si no se cumple, se puede denunciar, o te pueden denunciar. Esto es especialmente importante en temas como los derechos de los consumidores. Nuestros derechos como consumidores, compradores, usuarios, no los marca la legislación española, sino la europea, que suele ser más avanzada y más protectora de los consumidores. En todo caso, sea como fuere, en los temas en los que tanto Europa como España hayan hablado, hayan legislado, será siempre la europea la que pase por delante. Evidentemente, en aquellos temas donde el Parlamento Europeo, donde la Comisión no tenga una norma, pues obviamente nos iremos a la norma española. Con todo esto explicadito, ¿cómo se llega al Tribunal de Justicia en la Unión Europea? Que es a lo que veníamos en este episodio. Pues existen dos vías. Por un lado tenemos la llamada cuestión prejudicial. Si llegas a los tribunales en un caso en el que crees que una empresa, una marca, la empresa para la que trabajas o lo que sea, no está cumpliendo con la legislación europea, la puedes denunciar y seguir pues el camino establecido. O pedir también puedes a un juez español que haga cuestión prejudicial. Es decir, si no se está cumpliendo la legislación europea, siguiendo un camino jurídico marcado un poquito lento, puedes llegar hasta el Tribunal de Justicia en la Unión Europea y decir, oye, que esta empresa, que esta marca, que me vendió esto, no está cumpliendo con la legislación europea. Vale, este es un camino. Puedes, hay otro, ir a un juez español y pedirle una cuestión prejudicial, que es básicamente encargarle a ese juez que le pregunte él a la Unión Europea si lo que está haciendo esa empresa, persona a la que estás denunciando, va o no en contra de la legislación europea. Es decir, en vez de decir, bueno, pues yo me voy a esperar con paciencia, hacer todo el camino, llegaré al Tribunal de Justicia, no, vas a un juez y le dices, oiga, señor juez, ¿puede hacer esta cuestión prejudicial que es, a ver, entre comillas y simplificando mucho, coger el teléfono, llamar a Bruselas o a Estrasburgo y preguntar si esto va en contra o no de la legislación europea? Obviamente simplificado muchísimo, Con algunas excepciones, el juez español puede decidir si acude o no a la justicia europea, tú no le puedes obligar a acudir a la justicia europea, eso está en su mano, Esto que acabo de contar ocurre en el llamado Tribunal de Justicia, Si hay esa cuestión prejudicial, ocurrirá en el Tribunal de Justicia. Pero es que hay otro órgano que se llama Tribunal General, donde iremos la mayoría de veces los particulares, aunque también a veces van las empresas o incluso los gobiernos, Pero digamos que ese Tribunal de Justicia, la cuestión prejudicial, como el juez español puede aceptar o no tu petición, pues es más complicado. Entonces, donde puedes acabar la mayoría de veces es en el Tribunal General, que es el que se ocupa de competencias, por eso también pueden ir los gobiernos, ayudas, comercio, la competencia entre empresas, los derechos de los consumidores y todo tipo de derechos de los ciudadanos de la Unión Europea, etc. Por eso ahí es más fácil, entre comillas, que tú puedas llegar a ese Tribunal General. Más fácil pasando todos los trámites y agotando todos los recursos, Por último, también existe una de las vías más lógicas y que fue como protagonista en nuestro episodio de la semana pasada, el recurso de amparo. ¿Os acordáis que la semana pasada al hablar del Tribunal Constitucional os dije que el Tribunal Constitucional, está por encima del ordenamiento jurídico y que solo acudimos a él cuando pasamos por todos los tribunales y creemos que aún así se sigue vulnerando algún derecho o alguna libertad fundamental? Pues algo parecido ocurre aquí. Si tras pasar incluso por el Constitucional en España consideras que se te sigue vulnerando algún derecho o libertad, puedes ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como os decía al inicio, a este tribunal lo conocemos en España en los últimos años pues por los casos de los presos independentistas. Entre otras cosas, algunos de estos políticos catalanes han denunciado una persecución por parte del gobierno español, pero también están pasando por todo el ordenamiento jurídico, recurriendo la sentencia uno tras otro, la sentencia que les metió a muchos de ellos en prisión, y llegas hasta el Constitucional, y cuando pase el Constitucional y el Constitucional no les dé la razón a estos políticos, acabarán en la justicia europea. Una justicia europea donde ya han terminado varios de aquellos recursos de aquellos políticos que están, por ejemplo, en el extranjero, como Carles Puigdemont, Lluís Puig o Toni Comín,
entre otros. Pero más allá de nombres mediáticos, quería dejar claro cómo se puede recurrir ante este Tribunal de Justicia y dejar el mensaje de que cualquiera de nosotros, llegado el momento, y ya hay casos bastante mediáticos, podríamos hacer uso de este recurso. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis que esperamos vuestras impresiones, vuestros comentarios, en este caso sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre el hecho de que esté por encima del español. No sé si sois como el gobierno polaco y pensáis que esto no debería ser así. En cualquier caso, nos podéis dejar vuestros comentarios en la caja de comentarios de la aplicación desde donde nos escuches o en simplepolitica.com/contactar. Tienes un enlace directo a este espacio en la descripción del episodio. Nosotros, nada, volvemos mañana con un nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por seguirnos en nuestras redes sociales, por seguirnos en cualquiera de las plataformas, vuestras valoraciones de 5 estrellas, todo eso. Os damos muchísimas gracias por ello. No olvidéis, eso sí, que a quienes de verdad estamos agradecidos de corazón es a nuestros mecenas, porque sin ellos esto no sería posible. Así que si tú también quieres ventajas como las que tienen los mecenas, además de ayudarnos a seguir con el proyecto, ya sabes, patreon.com/simplepolítica. Yo me despido ya, mañana un nuevo episodio y nada, simplemente hasta entonces desearte que pases un feliz día. Hasta luego.